Tenemos a Jonathan Gómez, que es especialista en temas internacionales y reside en Madrid, Europa. Allá es como ¿cuánto de la tarde, Como Jonathan? las 12, las 2. No, Son las 2 de Las la dos, tarde. las 2 de la tarde. Muy buenos días, Jonathan, aquí, Asignatura Política en Cachicha TV, cachicha.com. Se nos fue la conexión con el amigo Jonathan, pero inmediatamente pues recupere la conexión, pues estará con nosotros, ahí nos avisará, entonces nosotros vamos a estar hablando. José, y hablando de Adelante. España, José, yo Sí. quiero que tú sepas que España, el gobierno español dijo que no va a enviar tropas. No va a No va a enviar enviar. tropas a ese conflicto. No. Así que la mayoría, señores, este conflicto internacional, este conflicto entre Rusia, Ucrania, no crean, señores, que Estados Unidos se la va a jugar y va a ir a Ya bombar. está. Bueno, Pero ahí tenemos a Jonathan. Jonathan, Adelante. buenos Jonathan. días. Dice el presidente de Ucrania que lo dejaron solo. Buenos días para ustedes. Por aquí son las 2 de la tarde pasada, 2:15 de la tarde, 2:15. Un placer, un saludo para todo el panel y todos los que siguen a ese prestigioso programa Asignatura Política. Pues a ver, la situación aquí, que ya el conflicto bélico es un hecho, algo que se intentaba evitar por todos los medios, es que ya es una realidad, la tenemos aquí. Varios matices. El primero, ¿recuerdan la pandemia, el COVID, que nos parecía que estaba muy lejos? Sí. Que las cosas que ocurrían en China, en una ciudad de China, que parece que no tenía ningún tipo de repercusión, que parecía que no, que estaba muy lejos. Que no iba a llegar aislado, y llegó. que no iba a llegar nunca, que no nos iba a afectar. Pues miren lo que ocurrió. Todavía hoy en día estamos pagando todo ese proceso de pandemia mundial. Por tanto, todo lo que ocurre en el mundo tiene una connotación que puede ser positiva o negativa, pero desde luego en este caso, preciso momento, lo que está ocurriendo en estos momentos, pues sí que nos repercute a nivel mundial a todos, no importa que seamos una isla en el Caribe. Segundo, tenemos una gran preocupación en el mundo y en Europa. Los líderes políticos ya se han pronunciado, no han tardado ni siquiera 24 horas. Recordemos que fue un ataque de manera, no diría de sorpresa, porque la inteligencia de todos los países ya sabían. De hecho, si ustedes se fijan, y es un buen punto de partida para el análisis, los pronunciamientos de los principales líderes políticos reconocían de que no les sorprendían lo que está ocurriendo hoy en día. Lo que les sorprende de alguna forma es quizás el modo, pero no lo que ha ocurrido. Por tanto, sí que había una previsión de lo que iba a suceder, es decir, un ataque bélico. Otro matiz que había que tener en cuenta. En los análisis, tanto de estrategia militar como social, política, económica, no debemos tratar a Vladimir Putin como un loco, como una persona que no sabe lo que hace. Tenemos que considerar que Vladimir Putin es uno de los liderazgos consolidados en el mundo, con unos rankings, unos niveles, con unos rankings a nivel mundial de aceptación, no solo en su país, sino de liderazgo en el mundo. Vladimir Putin, cuando habla, se le escucha. Por tanto, no estamos hablando de una persona que no tenga no solo una relevancia a nivel internacional, sino que tiene un gran peso y sabe lo que está haciendo, maneja la inteligencia, es una persona formada desde el punto de vista militar. Por tanto, todos los movimientos son estratégicamente analizados, planificados y ejecutados. Y una prueba de ello es que llegó y lo primero que hizo fue que estratégicamente se controló partes vitales de Ucrania, tomando en cuenta Chernóbil, que es un punto estratégico importantísimo. Y la comunidad internacional, principalmente en Europa, ha temido de esa situación que tenemos hoy en día. Jonathan, algo. Para ilustrar bien a las personas que nos siguen a través de nuestra mega plataforma, ¿por qué tú entiendes, o la comunidad internacional, tú como un analista de temas internacionales, entiende que se inicia el conflicto de Rusia y Ucrania?
Este conflicto es prácticamente histórico, no es de la noche a la mañana. Hay un matiz muy importante que hay que tomar en consideración. Rusia, de la cual ahora es Rusia, pero antes era la Unión Soviética, era una unión de diferentes países. Entonces, ¿qué ocurre? Después de la caída del muro de Berlín, es verdad que desaparece esa federación, ¿no? Esa unión rusa de diferentes países y se va debilitando con el tiempo. Ahora bien, en la administración de Putin se ha ido retomando un liderazgo y se ha ido retomando una capacidad de acción a todos los niveles. Entonces, ¿qué ocurre? Que Putin tiene claro que no puede perder ese liderazgo. Y no solo no puede perderlo, sino que en caso de, tiene que seguir conquistando ese liderazgo. Y si con ello tiene que entrar en conflictos bélicos con territorios que ellos entienden que les pertenece, igual que China entiende que Taiwán le pertenece, eso es un conflicto también muy interesante, que ahora se intensifica y que ojo con eso, pues evidentemente el tablero de ajedrez que tenemos hoy el día, pues esa es una ficha importante que Vladimir Putin ha aprovechado, porque tenemos que tener en cuenta que todos manejamos ese dato. Tenemos una dependencia desde Europa, una dependencia energética por parte de Rusia y el canal, la vía de que haga posible ese suministro en Europa es Ucrania. Entonces, ¿qué pasa? Que para Putin, primero, históricamente, él entiende que le pertenece ese territorio, ese país. Lo primero. Lo segundo, no puede dar síntomas de debilidad, como que podemos matizar que la comunidad internacional, en mi opinión, ha dado señales de debilidad, porque tenemos que hay una diferencia en la administración Trump y en la administración Biden. En la administración Trump no se dio signos de debilidad, se dio signos de certeza, de liderazgo y que se podía tomar decisiones, porque Trump no es políticamente correcto. Sí, pero antes de irnos, Jonathan, quizás a los Estados Unidos, que quisiéramos, sí, para que las personas sepan en la República Dominicana el contexto, el contexto real que quizá haya estado motivando ese conflicto bélico, esa guerra entre esos países. Bueno, en definitiva, una de las cosas más importantes es que el actual presidente de Ucrania no responde a los intereses de Putin. Punto. Simplemente responde a otros intereses que no es Putin. Porque el anterior gobernante era prorruso y asumía los alineamientos de Putin. Pero luego, con este nuevo presidente, pues no asume los alineamientos de Putin y empieza el conflicto. Y por eso digo que esto no es de la noche a la mañana, esto se viene dando, se viene fraguando, se viene desarrollando, es como una pelota de nieve que cada vez que se va desarrollando va creciendo. Y esto viene, y lo sabe la comunidad internacional, los servicios de inteligencia de los diferentes países, tanto de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Israel, que es potentísimo, sabían y manejaban que había un cierto conflicto. Entonces ellos, lo que yo entiendo es que debieron de tener, no con paños tibios, debieron de afrontar la situación como era, un conflicto bélico, y poner a Ucrania en situación de alerta muchísimo antes de que ya Rusia se colocara, que sus Fuerzas Armadas se colocaran en puntos estratégicos, debieron tener una previsión. Entonces, cuando Putin toma la acción, es cuando ve que la comunidad internacional decide incluir a Ucrania en la OTAN. Es ahí cuando Putin reacciona y dice, tengo que intervenir ya, porque si no, si Ucrania entra como miembro de la OTAN, significa que recibe la protección directa de la OTAN y que según el derecho internacional, ante una agresión de un Estado miembro de la OTAN, la respuesta es agresión directa con los miembros de la OTAN. Por tanto, Putin se manejó muy bien y ahora China está aprovechando esa situación para intentar maniobrar también y crear un caos, en cierto modo, para aprovecharse. Recordemos el refrán, pescar en mar revuelto. Jonathan, Daniel Montero de este lado. Mira, Jonathan, sabemos que la OEA, no, déjame dejarte esa pregunta para matar. Vámonos, yo queremos hacer la pregunta, pero vámonos, Jonathan, vamos a ver el primer día, el día de ayer, sí,
los bombardeos. ¿Cómo comienza y cómo ha avanzado Vladimir Putin, Rusia, ¿verdad? ¿Cómo ha avanzado la tropa rusa hacia Ucrania? Y lo rápido, ya en la madrugada de hoy, ya se encuentran a 9 kilómetros del Parlamento. Ya en el día, en la madrugada de hoy, el Congreso ucraniano le han entregado armas de fuego para defender, ¿será el estamento o para defender Ucrania? Se sabe que han bombardeado 74 objetivos de Ucrania vía Bielorrusia, por Crimea, el Mar Negro. Ha avanzado la tropa rusa hacia la capital, porque ya ellos están en Kiev, ya están a 9, 10, 8 kilómetros de Kiev, no sé, pero qué rápido ha avanzado la tropa rusa y no vemos esa oposición, no vemos este equipo militar, ¿verdad?, de Ucrania defendiendo su soberanía. ¿Qué ha pasado ahí? Déjame decirte, mira, es un buen punto. Hay que tener en cuenta que la formación de los ciudadanos ucranianos está basada en el ámbito militar. No sé si se han fijado, pero hay niños armados, hay jóvenes armados que ya están preparados para la guerra y hay personas mayores, personas ancianos que tienen su arma militar. Con esto te quiero decir de que lo que está ocurriendo, lo que tú te refieres, la rapidez con la que ha llegado Rusia. Rusia conoce Ucrania, conoce el terreno, se mueve como pez en el agua. Estratégicamente estaba todo planificado porque esto no es una planificación de 2 días. Esos generales, esos altos mandos rusos conocen el terreno y conocen con quién están jugando. Y también conocen con quién están negociando también, por supuesto. Y ahí es donde yo tengo la insistencia de hacer el análisis. La comunidad internacional no ha afrontado este problema desde el punto de vista como lo ha afrontado Vladimir Putin, que lo ha hecho desde un punto de vista bélico desde el primer momento. Vladimir Putin no estaba dispuesto a negociar Ucrania en una incorporación a la OTAN, pero tampoco estaba dispuesto a negociar, y a las pruebas me remito, un tratado, una vía de paz, porque para Rusia no es negociable Ucrania, porque es la vía de paso hay que tener en cuenta que me parece que el 70% de la dependencia de Alemania, de la dependencia energética de Alemania, es en el 70%. Alemania ha dicho que ya tiene garantizado el 30%, porque ya tenemos que tener en cuenta, porque todo hay que tenerlo en cuenta. En Alemania ya está pasando el invierno, aquí en Europa. Está un poco pasando el invierno y ellos tienen garantizado a Alemania como país el suministro de lo que le queda para proporcionar el calor, ¿no? Para que no se muera de frío la población. Por tanto, Alemania es un gran socio de Rusia, no solo a nivel energético, sino a nivel industrial. Porque imaginemos que hay un apagón. Pongamos la situación de que Rusia cierra la llave, ¿verdad? Y hay un apagón en Europa. Ustedes saben las repercusiones que tienen eso, no solo a nivel social, sino a nivel económico. Las industrias dejarían de funcionar. Prácticamente Alemania es el gran motor de la industria, de la fábrica de vehículos, de la fábrica de lavadoras, de la fábrica de prácticamente todos los elementos electrodomésticos que son alemanes para toda Europa y parte del mundo. Entonces, un apagón por parte de Rusia significaría el quiebre inmediato de todas las empresas. Y aquí quería hacer otro matiz. Las sanciones económicas no son suficientes para Putin. Es que Putin ya se ha puesto, porque ellos tienen que analizar que Putin se ha puesto en el peor escenario y que todo lo que está ocurriendo hoy en día de sanciones económicas, aislamientos a nivel social, político y económico, ya Putin lo tiene previsto. Pero es que esa política exterior de Estados Unidos, por ejemplo, no ha funcionado en Venezuela, porque miren cómo estamos en Venezuela, no ha funcionado en Cuba, miren cómo estamos en Cuba, y no ha funcionado en los diferentes países. Y encima Biden se retira las tropas de Afganistán. O sea, creo que tiene que haber un replanteamiento, y sobre todo específicamente con este caso de Putin, porque las medidas
de sanciones económicas no va a ser suficiente. Tenía que haber una respuesta, pero previsiva, con una previsión, una respuesta bélica, de decir, nosotros no vamos a atacarte, pero nos vamos a defender. En Ucrania estoy hablando, y las zonas las zonas satélites, los países Jonathan, de los alrededores. Jonathan, pero el retiro de los americanos de Afganistán y ahora mismo este bloqueo que le están haciendo todos estos países a Rusia es para encarecerle la guerra a Putin, Sí. tú sabes. Por eso Sí, los pero ten en americanos cuenta, se retiran porque no aguantan económicamente, no aguantan esa guerra en Afganistán. sí, Es el asunto de mi querido dinero. amigo y queridos televidentes, Putin está preparado para eso y tiene un aliado que es fundamental en cuanto a cercanía y China. estrategia, que es China, pero también tiene la India. ¿Usted ha visto a la India pronunciarse? No. No se ha pronunciado la India. Y los chinos Entonces, lo estamos hacen, hablando, pero tímidamente. Pero los chinos no han dado señal Sí, necesariamente de que tímidamente, ellos de que están... se resuelva todo. Exactamente, querido, amigable. pero hay un Amigablemente. detalle. Amigable. Miren, hay un detalle. Es más lo que no se ve que lo que se ve. No sabemos ni la punta del iceberg de lo que ha ocurrido y de lo que han hablado y de los acuerdos que haya podido llegar Rusia con China. La tranquilidad y la fortaleza de acción bélica que está mostrando Rusia no es casualidad. Recordemos, Putin no es un loco. Putin es una persona que tiene un liderazgo, que tiene un control político en su país, que eso es fundamental, que tiene una unidad de su gobierno. No sé si han visto una capsulita de una intervención que tuvo con su canciller. ¿Ustedes lo vieron? Que incluso él se quedó en shock, que no pudo responderle, porque Putin impone miedo, o sea, tiene un respeto que llega al miedo dentro de su gobierno. Mira, Jonathan, eso está Sí. claro, eso está claro. Ahora bien, ¿qué hay de cierto de que Putin estaría enviando una delegación rusa a Minsk para negociar con la parte de Ucrania? Con la parte ucraniana. Él puede hacer todas las maniobras políticas y de diálogo, pero sin dejar el paso que él ha dado bélico, no es para ir atrás. Es como un proceso de negociación. Cuando tú quieres conseguir mucho, o cuando quieres conseguir algo medio, un objetivo medio, pides mucho para negociar esa parte media. Sí, pero lo que yo tengo claro es que lo que le Putin pide, no va a retirar Jonathan, sus tropas. Jonathan, lo que él le Sí. pide, la otra parte, José, lo que él le pide para ir a la negociación, y él lo manda y vamos a la negociación, es que Sí. los militares ucranianos entreguen las armas y le sean obedientes a Vladimir Putin y a Claro. Rusia. Ahí O sea, que le entreguen a Ucrania. ¿Qué es lo que está para entrar en contexto? Porque de todo lo que hemos hablado de geopolítica es correcto. Ahora bien, la persona común y corriente, lo que se preguntan es básicamente eso que está diciendo Daniel. ¿Qué es lo que quiere Putin? ¿Qué es lo que quiere Ucrania. Rusia? Territorio. En términos Ucrania. concretos, Su ¿qué quiere Rusia? territorio. Porque Putin Mira. dice, Sí. Putin dice Sí. que no quiere territorio, dice antes de no. ayer. Ajá. Ahora bien, vamos a ver, llega a una negociación. ¿Cómo se para esa guerra? ¿Qué es lo que quiere Rusia? Para terminar eso. El control del territorio, porque primero lo tenía, porque el anterior gobierno, insisto, era prorruso. En el y 2014. asumía los alineamientos de Putin, entonces tenía el control del país prácticamente. eso mismo, Cuando lo pierde y hay tensión entre los dos mandatarios, es decir, que Putin le dice lo que tiene que hacer y le da unos alineamientos y el otro no, y no solo eso, sino que empieza a buscar aliados fuera, entonces Putin se da cuenta y empieza el conflicto, pero desde hace tiempo ya, hace unos años, empieza ese conflicto que va más, y termina ¿en qué? En que Putin no va a ceder porque quiere un control que tenía con el presidente anterior y lo quiere ahora. No es posible vía política, lo hago vía bélica, simplemente quiere tener un control. Y la solución va a ser, en mi opinión, en mi humilde opinión, es que tiene que haber un restablecimiento, o sea, cuando Putin va a negociar, sí, le dan el control de Ucrania, es decir, que hayan unas elecciones, sí puede ser, pero que gane el candidato de Putin.
O sea, unas elecciones democráticas, entre comillas, que beneficia a Putin, es decir, que controle Putin, porque esa zona de influencia no la puede perder Putin y no está dispuesto a perderla. Igual que Estados Unidos no estaría dispuesto a perder el control con América. Por ejemplo, en República Dominicana vimos que nosotros hemos vivido consecuencias de la alianza que hizo el expresidente Danilo Medina con China, que era insólito que un socio comercial tan potente como China no tuviera relaciones diplomáticas de manera oficial y si la tuviera con Taiwán. Pero eso no y la eso cobró, no, no la cobró Estados Unidos. efectivamente, No la cobró Estados Unidos. a eso quiero llegar. Esa frescura que hizo Danilo Medina, para decir un término, porque para mí fue importante. Pero en el buen sentido. Sí, el buen sentido. pero fue una frescura Danilo Medina que los Estados Unidos no se lo permitió ni se lo va a agradecer nunca. Exactamente, pero ¿por qué ocurre esto? Porque esa zona es zona de influencia de Estados Unidos. Entonces, si Rusia intenta boicotear o incursionar en la zona de influencia de Estados Unidos, se va a encontrar con Estados Unidos de frente. Entonces, esto es lo mismo, lo que está ocurriendo. La zona de influencia de Rusia es Ucrania, es Polonia, son los países de Europa del Este, que ellos tienen pero históricamente esto no es nuevo. Entonces, el hecho de que la comunidad internacional intente arrebatarle un país como Ucrania, que es un punto además estratégico, que si fuera otro país a lo mejor puede negociar, a lo mejor no llega al conflicto bélico, pero es que estamos hablando de Ucrania, uno de los mayores productores de diferentes trigos, de hierro. El hierro es uno de los mayores productores del mundo y encima es el abastecedor de energía de toda Europa. Entonces, Putin tiene todas las ventajas porque se han sentado en una mesa de negociación y han dicho cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. ¿Cuáles son las consecuencias que voy a tener a nivel económico, sanciones y demás? Y él dice, puedo asumirlo porque tengo aliado a China que me ha dicho, yo te respaldo. No me voy a hacer un pronunciamiento público, pero te voy a apoyar. No voy a hacer ningún enfrentamiento público con nadie, pero te voy a apoyar. Te voy a abastecer de alimentos, porque China es el productor mundial por excelencia en estos momentos. Entonces, tenemos que ser más inteligentes. La comunidad internacional, las medidas que está tomando son efectivas, pero como se utiliza en términos de geopolítica, long play. El long play es a largo plazo, de que tú vas apretando la soga, vas apretando la cuerda en el cuello poco a poco hasta que el otro tiene que soltar. Pero ese poco a poco va a costar muchas vidas, inestabilidad y el encarecimiento de todos los productos, incluyendo República Dominicana. Eso va a ser isofacto. Jonathan, pero una pregunta. ¿En qué para aterrizar en términos dominicanos? Porque sí, los dominicanos estamos viendo el conflicto bélico. Tú iniciaste diciendo que todo conflicto bélico todo conflicto tiene sus repercusiones y comenzaste con un buen ejemplo de la vacuna. Ahora bien, tú estás en Europa, pero tú eres un analista internacional. ¿En qué repercute eso económicamente en República Dominicana específicamente? Bueno, pues fíjate, la mayor parte de los alimentos cárnicos en la República Dominicana van a sufrir un aumento porque República Dominicana no tiene prácticamente producción para abastecer el país de prácticamente nada. ¿De qué se alimentan los cerdos, la gallina, todos los productos cárnicos de República Dominicana? De maíz, de soya. Del trigo, de maíz, de soya. Todos esos productos no tienen que ser de importación. El encarecimiento, un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y el mundo, que engloba el mundo, es un encarecimiento automático de absolutamente todo. Hablando de esa parte, pero si hablamos del petróleo y de sus derivados, que en una sociedad tan consumista en estos momentos como la nuestra, específicamente en nuestro país, tenemos que tener en cuenta de que la luz va a subir, de que los alimentos de la canasta familiar básica van a subir, de que la inestabilidad política, económica y social van a crear un aumento en esos precios, en que la vida cotidiana
de los dominicanos y dominicanas van a aumentar y que lo peor aún es que el gobierno de la República Dominicana, que sale de una gestión con ciertas dudas de la pandemia, se encuentra con una situación de inestabilidad a diferentes niveles internacional que le va a llevar a no tener la suficiente capacidad para suministrarse y poder crear un muro de contención y evitar el aumento de precios. Porque el presidente ha cometido un error, y esto hago como crítica constructiva, no es una crítica llana o una crítica superficial. El presidente Luis Abinader debió continuar con incentivar la agropecuaria en la República Dominicana, con desarrollar la política de producción a nivel nacional, porque ahora mismo no va a ser en los próximos meses sostenible la importación. Ya estaba caro, ya estaba súper caro el tema de la importación por el coste de los furgones que venían, de los trailers y todo eso, de esos fletes estaban intratables. Me parece que habían subido a más de un doble. O sea, un triple, 5 veces más. 100%. Y la tendencia no es a la baja. Entonces, ¿qué ocurre? El gobierno se puede volver insostenible. Y en República Dominicana, escuchen bien, la República Dominicana, y lo digo hoy, puede vivir un estallido social sin precedentes, porque la gente ya si estaba con un agotamiento por deficiencias en la gestión, dependan o no del gobierno, no estoy cuestionando de que sea culpa de nadie, pero ha habido deficiencias en la gestión. Ahora la cosa se agrave y le digo una cosa, el dominicano es guerrillero, el dominicano, y encima si tiene hambre más todavía, porque ahí está la historia. Yo me temo un estallido social en la República Dominicana. ¿Tú crees, Jonathan, que pudiera darse lo del año 1984? La poblada. Aquella, sí, aquella... Morrison dijo que eso es culpa de la oposición, no venga tú. No. ¿Estamos hablando en serio? No estamos hablando de oposición. Les digo una cosa. Estamos hablando de situaciones estoy preocupado. reales como dice Jonathan, que se pueden presentar, porque si tenemos sumamente caro la canasta familiar, ahora se va a poner, señores, pero no es posible que nosotros, en República Dominicana, señores, del maíz que se produce aquí, nosotros no producimos un 5% de que se consume. Un 5%. Eso es un error. Por eso yo insistí en la idea de que el presidente cometió un error. Y lo hago como crítica constructiva y debería retomarlo. El plan que dejó el anterior gobierno, él debería ejecutarlo tal cual. Debe incentivar la producción nacional, empoderar a esos productores y que haya movimiento, una dinamización de la economía que no dependa de la importación, que haga realmente una conciencia de Estado, que sea un estadista, que se siente de manera, porque lo que viene, señores, yo no quiero ser alarmista, pero si siempre estamos esperando a que las cosas ocurran, o sea, siempre ponemos el candado después que nos roban, no podemos tener esa mentalidad. No podemos tener esa mentalidad. Jonathan, después que me roban, pongo el candado. No podemos. Jonathan, señores, estamos conversando con Jonathan Gómez. Él está en Europa, específicamente en Madrid, España, aquí en Asignatura Política, analizando el conflicto bélico Rusia-Ucrania y que desde luego repercute en el mundo. Jonathan, ¿qué se espera en las próximas horas entre el conflicto? ¿Cómo se espera que avancen? Como decía Montero, ¿qué se está esperando? ¿Habrá negociación? ¿Parará? ¿Qué hará? ¿Qué tú crees que hará la OTAN? El presidente de los Estados Unidos dijo, perdón, que no va a enviar tropas. ¿Qué se espera? Ni España tampoco. Ni España tampoco. El presidente de Ucrania dijo que lo han dejado solo. ¿Qué se espera en las próximas horas? Porque una guerra es cuestión de segundos para invadir y haber muchos muertos, como hay, que es lamentablemente. ¿Qué se espera, Jonathan? Y Jonathan, y también para que nos responda conjuntamente, Jonathan, ahí. Tú te inscribes
en que esto puede producir una tercera guerra mundial? ¿O te inscribe en mi teoría de que por el gran poderío de los que están involucrados ahí, que tienen armas destructivas nucleares, esto va a quedar más o menos light así como va? Yo no quiero ser alarmista, pero sí realista. La intensidad en los ataques bélicos por parte de Rusia en Ucrania no van a cesar. El objetivo de Putin es hacerse con el control de Ucrania, establecer un gobierno que le interese. Bueno, primero tener el control y luego ya en un proceso de negociación sí establecer un gobierno bajo su control, y ese va a ser el proceso de negociación. Y esperemos que esa es la primera parte de la pregunta, y la segunda parte que tú haces referencia a una tercera guerra mundial. Esperemos que China no esté planificando algo, porque tenemos que tener en cuenta en estos años China ha estado en la carrera armamentística mundial, no puntero con Estados Unidos, porque Estados Unidos lleva históricamente un proceso de una carrera armamentística muy fuerte y es muy difícil, pero China, cuidado, que ya ha recorrido mucho en esa carrera armamentística. Por tanto, la clave fundamental para dar respuesta a lo que tú dijiste es China. Rusia ya ha enseñado qué es lo que quiere y lo que está dispuesto a hacer para conseguir su objetivo, y de China no sabemos nada. Tenemos que tener en cuenta que la psicología, la idiosincrasia, la forma de entender la política de los chinos es totalmente diferente. Es un sistema muy unificado, que ellos marcan una directriz a nivel social, económica o política, y eso es lo que se hace. O sea, no hay fisuras en una decisión por parte de China, y lo vimos en la pandemia, cómo lo gestionaron. Mandaron a encerrar a todo el mundo en sus casas y todo el mundo lo hizo de manera rígida. Ese problema se solucionó, pero no los primeros en salir de la pandemia. Y lo mismo ocurriría en una decisión con un conflicto bélico. Si ellos deciden atacar a Taiwán, la comunidad internacional se verían con dos conflictos bélicos importantísimos, con los cuales tenemos un bloque de defensa por parte de Estados Unidos, bueno, de Occidente, por decirlo de alguna forma, de todo Occidente, unificado en torno a esa idea de defensa, y tendríamos a otro bloque de Rusia y de Asia con otro bloque. Por tanto, sí podríamos hablar de el mayor conflicto tras la Segunda Guerra Mundial en nuestra época. Por tanto, otra cosa muy a tener en cuenta: Europa ya se ha desacostumbrado a los conflictos bélicos. Tenemos que tener en cuenta que hemos vivido un proceso, un tiempo de paz histórico dentro de Europa. Entonces, nos hemos acostumbrado a eso. Europa no se ha preparado como Unión Europea con un bloque armamentístico, sino que depende literalmente de la protección de Estados Unidos, y depende. Yo creo que la clave es lo que define a China. Si China dice que invade Taiwán, la comunidad internacional, incluyendo la OTAN y por supuesto Estados Unidos, se encontraría en un jaque. No digo que jaque mate, pero sí un jaque en un tablero de ajedrez. Oye este dato, Jonathan y José, los amigos televidentes y redentes. Si Estados Unidos tiene más de 7,000, más de 6,000 misiles nucleares. Rusia tiene 7,000. China, 1,800 y algo de misiles nucleares. Eso para que tú vayas. Francia, 3,000 y algo de misiles nucleares. Para que tú vayas preparando, como tú decías, entre los equipos que pudieran darse. Si se da la situación y China aprovecha la oportunidad y le entra, como uno se dice vulgarmente, a Taiwán. Pero ellos saben que estas armas son destructivas. Es más, acabarían prácticamente con el mundo. Por supuesto. Con el mundo. Sí. Pueden destruir el mundo en segundos con estos misiles, esas armas nucleares que tienen. Miren lo que pasó en Hiroshima. Todavía a fecha de hoy tienen repercusiones en Japón. Sí. Entonces, y eso fue una en Hiroshima. Imagínense una. Claro, entonces eso es brutal y deja, o sea, arrasa su paso todo ser vivo. Bueno, vamos a despedir a Jonathan. Jonathan, te agradecemos Pero antes de Jonathan, no, sí, tú dijiste al inicio
que los ucranianos están formados bajo régimen militar y que todo el mundo, pero no se ha visto ningún tipo de acción, No, la ni capital, ni de defensa la capital se ve solita. de Ucrania. Lo que nosotros podemos ver. Lo que en nosotros los hemos visto menoscables. es que Rusia ha avanzado sin ningún tipo de resistencia. Entonces, como que no entendí esa parte ahí, No, antes de terminar. Tumban algunos helicópteros de 31 que mandan, Claro. creo que tumban 4 o 5. Claro, pero yo les he dicho que esto no ha sido casualidad, es que Rusia, es que Putin tenía todo planificado. Sí, pero también planificado. Ucrania no es un país. Sí, pero Ucrania también sabía que lo iban a invadir. Se supone que ellos iban a estar preparados, pero el pleito no sale. Todo indica, ¿eh? No, mira, querido amigo José, el hecho de que el presidente ucraniano esté pidiendo ayudas hoy en día significa que no estaban preparados. Porque si tú estás preparado, claro, tú colocas a tu ejército en las partes, porque tú conoces tu país y tú sabes que si en República Dominicana hay una invasión haitiana, tú tendrás que virar los puntos débiles de la frontera para fortalecerlos. Entonces, si Haití invade República Dominicana por la zona fronteriza, y Luis Abinader al día siguiente, literalmente 24 horas después, pide ayuda, significa que no hubo una planificación, que no hubo una previsión y que no se tomaron las medidas para contrarrestar, para crear ese muro de contención. Y eso es lo que está ocurriendo en Ucrania. Gracias, Jonathan. Gracias por dedicarle un tiempo a nosotros, a los amigos televidentes y redentes de esta plataforma y su programa Asignatura Política. Jonathan Gómez, analista internacional, ha estado con nosotros directamente desde España. Jonathan, esperemos. Gracias por la oportunidad. Te mantiene ahí porque tenemos que estar al tanto, hermano. Gracias por tu participación. Por supuesto.